Esta idea nace gracias a un comentario en el vídeo de preguntas y pensé que sería oportuno indagar más en el tema para exponerlo en el canal. ¿Cómo es una obra de ficción basada en hechos históricos? Antes que nada debemos saber que el basada en hechos históricos no quiere decir que la obra represente con exactitud dicho evento. Una obra de ficción histórica combina personajes y trama ficticia con personajes, escenarios y hechos históricos. En otras palabras, podemos seguir a un grupo de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, como también puede estar al frente de una familia campesina durante la época del terrorismo. Estos personajes y sus historias no necesariamente sucedieron, pero se encuentran ubicadas en un escenario real e incluso pueden tener interacción con personajes reales. Normalmente las obras históricas tienden a ser muy descriptivas, esto va a depender del medio en que estén narradas, pero es necesario, ya que es un punto clave para dar vida a la obra y hacer que el espectador pueda sentirse inmerso. Estas obras a su vez también pueden incluir elementos de fantasía, manteniendo siempre su base histórica, punto que puede llegar a crear cierta visión errada de la misma, ya que es muy usual que el espectador lo confunda con una obra ucrónica, en el caso de que conozca el término. Otro punto importante de las obras de ficción histórica son los personajes creados por el autor. Al ser estos mezclados con personajes históricos reales, tienden a ser el foco de atención por parte del espectador, pues el peso narrativo cae en ellos. Para esto se debe tener en cuenta la representación precisa de ideas, comportamientos y hábitos de la época en la que está ubicada la obra, para darle más verosimilitud al asunto. A su vez también se debe manejar con plenitud toda la información objetiva para no tergiversar el hecho histórico, aunque esto es en el mejor de los casos, porque siempre hay que tener en cuenta ciertas libertades que se pueden tomar, porque es distinto hacer una historia basada en un hecho histórico que nutrir tu obra con algún evento histórico. Véase Nazca, anime que relata la historia de dos personajes que son reencarnaciones incas. Este a su vez no refleja la caída del imperio incaico, sino que bebe de su mitología para crear una historia muy aparte. Sin embargo, siempre es necesaria la documentación para mejor manejo de elementos. Cabe resaltar que hay distintas formas en las que se puede tergiversar el hecho histórico. Algunas veces son por falta de documentación y otras son adrede, para enaltecer una figura o satanizar un bando por mera propaganda, ya que esto es alterar los hechos a conveniencia y a su vez hace que la obra pierda valor histórico, faltando a una de las bases de la composición de dichos títulos, porque una de las características de las mismas es manejar de forma objetiva la información. Ya teniendo el evento histórico definido y la historia que quieres contar, debemos agregar el conflicto, el cual tendrá que ser resuelto como parte de la ficción propuesta por el autor. También debemos aclarar que las problemáticas, cuestionamientos, críticas o preocupaciones tienen que estar bien ejecutadas desde la perspectiva sociocultural del periodo en el que transcurre la historia. Incluso si estas están muy bien hechas, pueden llegar a ser temas atemporales. Mayormente este tipo de historia transcurren en épocas en las que el autor no ha estado presente por cuestiones lógicas, ya que se remontan muchos años al pasado. Sin embargo, siempre la buena documentación es favorable. Sin embargo, en el caso de que ustedes quieran crear una de estas historias, no se limite necesariamente a la información que puedan encontrar en internet. Es muy beneficioso para nosotros el uso de Google como herramienta de documentación, pero siempre es bueno tener diversas fuentes para hacer comparativas, por lo que es recomendable revisar libros o ir a una biblioteca para poder tener más material que nutra nuestra obra. Es más, de ser posible, revisa la documentación en otros idiomas distintos al tuyo. Una obra ucrónica es aquella que plantea un universo alternativo a partir de un evento histórico real. En otras palabras, la obra ucrónica propone un desenlace distinto al real y nos da una idea de cómo hubiera sido en todo caso de que haya terminado así. Esto último siendo en el mejor de los casos y dependiendo netamente del autor. Teniendo en cuenta dicha explicación, un ejemplo de este tipo de obras es Bastardos sin Gloria de Quentin Tarantino, donde la Segunda Guerra Mundial termina con la muerte de Hitler en un cine a causa de un comando especial. A partir de aquí entra el punto de divergencia, que es en donde el desenlace es distinto al del hecho histórico real y los hechos posteriores a este cambian. El punto de divergencia en una obra ucrónica puede estar al inicio, medio o final, pero lo importante es que cuente con dicho punto, ya que es la base fundamental de toda obra de este tipo. La presencia de estas obras muchas veces es relacionada con títulos de ciencia ficción de viajes en el tiempo, donde un personaje va al pasado para cambiar cierto evento y este a su vez traerá cambios al presente. Hay que tener en cuenta que las obras de viajes en el tiempo que pretenden cambiar su propio universo
no entran al 100% en esta categoría. Sin embargo, se puede mencionar que tiene un tinte ucrónico. En este punto también entran las que viajan en el tiempo y cambian hechos históricos. Para que una obra sea 100% ucrónica, no debe contar con ese tipo de elementos externos. Las formas de representar una obra ucrónica podríamos resumirlas a tres en específico. La más común es cambiando el resultado del acontecimiento, mientras que la segunda es omitiendo el nacimiento de algún personaje histórico. Por ejemplo, si nunca hubiera nacido Cristóbal Colón, el continente americano hubiera sido descubierto en la misma época, o quién hubiera sido el encargado de esta misión. Quizás su descubrimiento hubiera sido mucho después y qué cambios significativos hay entre ambas líneas. La última es similar a la segunda, solo que en lugar de omitir el nacimiento del personaje, se puede incluir uno ficticio que tendrá una gran influencia en dicho hecho histórico. Las obras ucrónicas no solo existen para cambiar desenlaces o dar perspectivas distintas. En el caso del autor es un buen ejercicio creativo y hasta futura inspiración para crear una fantasía totalmente original. Finalmente, la diferencia entre una obra de ficción histórica es notable a la ucrónica, cuando sabemos ambos conceptos. Si bien las obras ucrónicas no son de tanto conocimiento público, y tampoco es que hayan muchos ejemplos a lo largo del cine o incluso en el anime, siempre es bueno saber de su existencia, para que uno como crítico sepa evaluar correctamente cada una de estas y no cometer errores básicos a la larga.